Listo. Muy bien. Evaluación preoperatoria o riesgo anestésico también para nosotros como anestesiólogos. ¿Por qué motivo? Porque nosotros vamos a evaluar al paciente en consultorio antes de que ingrese, ¿no?, a sala de operaciones, inclusive antes de que el cirujano le diga la fecha en que se va a operar, ¿no? Pueden entrar por consultorio y nosotros somos los últimos con los que llega el paciente, ¿no? Ya lo vio su cirujano, por supuesto, que es el primero que lo ve en consultorio, lo evalúa después el cardiólogo, puede evaluarlo también el neumólogo, ¿no? En este caso, por ejemplo, con esto de la pandemia, muchos cirujanos siempre dejan su interconsulta, ¿no?, a neumología para que evalúe al paciente, ¿no?, antes de ingresar a sala. Y bueno, al final ingresa por anestesiología al consultorio, donde ya el paciente viene con todos sus exámenes prequirúrgicos, ¿no?, que les voy a detallar cuáles son, y por supuesto ahora que viene con su prueba antigénica, ¿no?, para COVID, ¿no? Todos los pacientes, sobre todo si son programados, ¿no?, electivos, ¿no?, es decir, que tienen una fecha para operación, tienen que ingresar, por supuesto, con su prueba antigénica negativa, por supuesto, ¿no? Si es positiva, la operación pues se transfiere pues para otra fecha, ¿no? Se deja un par de semanas, ¿no?, para que este paciente pueda operarse. Muy bien, vamos empezando. La definición, ¿no?, es una evaluación clínica que le hacemos al paciente que va a ingresar a un acto anestésico, ¿no? Posterior al acto anestésico, a un acto quirúrgico, ¿ya? Y también nosotros evaluamos a estos pacientes si van a tener tratamiento para terapia del dolor. Nuestra especialidad es anestesiología y tratamiento del dolor. Entonces, nosotros también tratamos a estos pacientes, ¿no?, que tienen demasiado dolor posterior a una operación, ¿no?, o también pacientes oncológicos. También podemos ofrecer este tratamiento para el dolor, ¿ya? Porque estamos, nuestro título nos da pues esa habilidad. La acción servirá para disminuir, número 1, la morbilidad del paciente, la mortalidad, tanto intra como transoperatoria y también posoperatoria, ¿no? Porque nosotros vamos a saber exactamente de qué sufre este paciente, si tiene enfermedades, alergias. Entonces, de esta manera vamos a poder hacer un acto anestésico, ¿no?, con mayor cuidado para este paciente, ¿no?, dependiendo de las enfermedades que tenga, de las patologías que tenga, inclusive de las operaciones anteriores que haya tenido. De esa manera vamos a formular en el paciente qué tipo de anestesia le vamos a dar. ¿Ya? Es un paciente de repente que se va a operar de cadera, ¿no?, un paciente adulto mayor, de repente sufre de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o hace poco ha padecido de una neumonía. En esos pacientes es mejor no darles anestesia general, no intubarlos, porque si ha sufrido hace poco de una neumonía, de hecho que tiene, ¿no?, algún daño pulmonar, que ya ha estado en tratamiento, todo, pero al intubarlo, de repente este paciente va a ser posteriormente a la operación difícil la extubación, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ya darle otro tipo de anestesia, que es la anestesia regional, ¿no?, donde está la epidural o raquidia, que es solo la mitad del cuerpo, ¿no? Es una inyección que se pone a nivel de la columna lumbar y solo nos anestesia de la cintura para abajo, ¿ya? Si es operación de cadera, por supuesto, podemos utilizar también este tipo de anestesia. Entonces, para todas esas cositas, nosotros tenemos siempre que evaluar con anterioridad a los pacientes, ¿no?, para poder hacer nuestro plan de trabajo en sí. Muy bien, y eso también que nos facilita a que evitemos cirugías, ¿no?, las suspensiones, porque hay muchos pacientes que vienen a veces, antes era más, ahora felizmente que ya ha disminuido, que vienen comiendo, ¿no?, tomando desayuno, por decir, ¿no? Si van a operarse a las 8 de la mañana, que su cirujano le ha dicho que esté pues en el hospital o en la clínica, entonces pues 6 de la mañana han desayunado, ¿no? Y eso no debe de ser, ¿no? Siempre tiene que haber un ayuno, o sea, no comer nada, ni líquidos, ni sólidos, unas 8 horas mínimo antes de la operación,
¿no? Generalmente a los pacientes les decimos 8 horas y punto, ¿no? Porque si le vamos a decir, no, que son 8 horas para sólidos, que son 6 horas para tales alimentos, 2 horas para líquidos, se confunde, ¿no? Entonces mejor le decimos 8 horas y nada más. ¿Ya? Entonces el paciente de todas maneras tiene que venir en ayuno. Si ha tomado desayuno, pues ese paciente se suspende, ¿ya? Se suspende la operación. Y luego también nos sirve para tener listos todos nuestros recursos, ¿no? Ya sabemos qué tipo de anestesia le vamos a dar, entonces tenemos que tener nuestra sala de operaciones lista, ¿no? Para brindarle la anestesia firmada, por supuesto, ¿no? Por el paciente, ¿no? El consentimiento de la anestesia. Y optimizar así, pues, todo el perioperatorio o transoperatorio. Muy bien, la consulta puede realizarse, generalmente esto que ven acá es a nivel hospitalario, ¿no? Cuando es particular, por supuesto por clínica, uno puede hacerse ver en consultorio 2 o 3 días antes de la operación, ¿no? Ya tener fecha para el acto quirúrgico y operarse rápidamente, ¿no? Estas fechas en sí de 3, 4 semanas antes, o sea, un mes antes de su operación, es más que todo para hospital, ¿no? Donde no tenemos las fechas muy cercanas para operarnos, ¿no? Y hasta más, ¿no? A veces hasta 6 meses esperamos para operarnos en el hospital, ¿no? Después de habernos visto el cirujano, esperamos bastante tiempo. La visita previa es la que hacemos un día antes. Si el paciente ya está hospitalizado y es una cirugía de alto riesgo, nosotros la noche anterior, ¿no? Por supuesto el anestesiólogo de guardia, ¿no? Porque no vamos a hacer los mismos siempre todos los días. El anestesiólogo que esté de guardia visita a este paciente. ¿Por qué motivo? Por ejemplo, en lo que les hablaba de operaciones de cadera. El paciente, si es hipertenso, puede tomar su pastilla para la presión, pero no puede tomar ningún anticoagulante. Generalmente los pacientes hipertensos toman la aspirina, ¿no? La aspirina de 100, de 80 miligramos que se toma una vez al día. Esta aspirina tiene que suspenderse ya una semana, 5 días antes, ¿no? Entonces, para estas cosas nosotros evaluamos una noche anterior, ¿no? Un día previo, ¿no? Y también para verificar que tenga paquete globular. Las cirugías de prótesis de cadera son cirugías que sangran regular y son pacientes adultos mayores, ¿no? Añosos, entonces generalmente tienen la hemoglobina baja. Entonces hay que tener siempre preparado nuestro paquete globular. ¿Sí? Entonces esto hacemos, por ejemplo, ¿no? Viendo esa cirugía en la visita previa. Y en la evaluación rápida es la que se hace pues ese mismo día, ¿no? Unos minutos antes o una hora antes. Son pacientes que vienen de emergencia, ¿no? Pacientes, por ejemplo, la emergencia que más nos ingresa pues son pacientes de apéndice, ¿no? Que se van a operar de apéndice, entonces los evaluamos en el momento, evaluamos, preguntamos, hacemos una pequeña historia y le hacemos firmar su consentimiento, en este caso de anestesia general, ¿no? Ahora todas las cirugías, la gran mayoría, son laparoscópicas, ¿no? Apéndices, vesículas son laparoscópicas y se tiene que dar siempre anestesia general, ¿ya? Todo lo que sea laparoscópico es con anestesia general. Y por supuesto también nos sirve para no tener todas estas noticias, ¿no? Que no se pudo intubar un paciente, mandan a la cárcel a un médico, ¿no? Por muerte, pues en una clínica que a veces ni conocemos, ¿no? Ahora hay tantas clínicas pequeñas que no tienen lo necesario, a veces no tienen ni oxígeno, ¿no? Y están operándose, pues, sobre todo de cirugías plásticas, ¿no? Ha habido muchas noticias acerca de esto. Y tenemos que tener nosotros mucho cuidado dónde nos vamos a operar, ¿no? Porque hay mucho riesgo, no solo el riesgo pues de las patologías o las enfermedades que tenga cada persona, sino también alrededor. ¿Qué significa esto? De todo el instrumental, los equipos médicos que tiene que tener una clínica para que el paciente esté seguro. Entonces, esto es lo que no queremos, ¿no? Entonces, para todo esto nosotros tenemos que evaluar, conocer previamente a nuestro paciente. Muy bien. Valoramos entonces nuestro riesgo anestesiológico, ¿no? Le decimos cuántas horas de ayuno tiene que tener este paciente de no comer. Evaluamos si el paciente tiene una vía aérea difícil, de repente es un paciente gordito, con boca chica, ¿no? Que va a ser un poco difícil ponerle el tubo endotraqueal, ¿no? Esa clase de anestesia general ya le toca al doctor Cruz, ahí van a poder ustedes ver bien, ¿no? Cómo es la intubación, cómo es la anestesia general intubando con tubo endotraqueal.
Nosotros acá en la evaluación vemos si va a ser complicado intubar a este paciente, ¿no? Cómo es su vía aérea. La vía aérea difícil se nos hace cuando el paciente es gordito, tiene el cuello corto, tiene boca chica, ¿no? No abre la boca más de 3 centímetros, o no tiene pues mentón, ¿no? No hay protrusión de la mandíbula. Hay pacientes que tienen así, ¿no? No tienen la mandíbula, no se ve totalmente, ¿no? Entonces, también pacientes que no hiperextienden demasiado el cuello, en estos pacientes también es difícil intubarlos. Ya tenemos toda una serie de medidas, ¿no? De protocolos para seguir, para ver si es una intubación difícil. Lo otro también es importante y que les he comentado en mi práctica, ¿no? De colocación de catéter endovenoso, las alergias. Siempre preguntar a un paciente a qué es alérgico, ¿no? Si es alérgico a un medicamento y si no es alérgico, si cuando le han puesto alguna medicación le ha caído mal, ¿no? Si ha tenido dolor de cabeza, si ha tenido taquicardia, ha vomitado, se ha desmayado. Todas estas cositas tenemos que preguntar. Muy bien. Y luego, por supuesto, ya con las preguntas que le hagamos al paciente, nosotros vamos a ver qué tipo de anestesia vamos a brindar al paciente y explicarle. Al paciente tenemos que explicarle, ¿no? Se le va a dar tal anestesia, que es así, esa, ¿no? Cómo se le va a, primero hay que ponerle una vía endovenosa, todo se le va explicando, ¿no? Para que el paciente llegue ya a sala de operaciones al menos menos nervioso de lo que tiene que estar, ¿no? Entonces, ya explicándole un poco, tampoco se le explica a profundidad, ¿no? Porque puede estresarse aún más, pero al menos para que conozca, ¿no? La parte general. Muy bien, entonces estamos dentro de los procesos que ven acá, que son 3 procesos, estamos en el primero, ¿no? Que es el preoperatorio, la evaluación preoperatoria, preanestésica, ¿no? Donde determinamos pues nuestro riesgo anestesiológico. ¿Ya? Y también podemos premedicar al paciente. ¿Qué significa? Si es un paciente que toda la vida ha tomado en las noches su pastillita para dormir o su relajante muscular para que esté tranquilo. Recordemos que ahora ya desde hace pocos años atrás hay muchos pacientes que tienen tratamiento psiquiátrico, ¿no? Ya sea para depresión, para ansiedad, para estrés, para TOC. Ha aumentado bastante todos estos tratamientos, ¿no? Psiquiátricos. Entonces, a veces estos pacientes tienen su clonazepam que tienen que tomar en la noche, ¿no? Que tomen, no hay mayor problema, ¿no? Pero la noche anterior. Tratemos que ese mismo día de la operación no tome medicamento alguno, salvo el medicamento para la presión, ¿no? Porque el paciente hipertenso se le va a subir la presión ese mismo día que ingresa a cirugía. Y si no ha tomado la pastilla, más, ¿no? Solo esa pastilla puede tomar, ninguna otra pastilla. La pastilla para dormir, por supuesto, lo pueden tomar la noche anterior, ¿ya? Esa premedicación. Muy bien, ¿qué preguntamos? Sus hábitos, ¿no? Si es un paciente fumador, si toma los sedantes, como les decía, si toma otras drogas, ¿no? El paciente tiene que ser sincero con su médico, ¿no? Con nosotros tienen que sincerarse, ¿no? ¿Qué otras drogas toma? Si ha fumado, marihuana, cocaína, etcétera, etcétera, ¿no? Si ha tomado el día de ayer, ¿no? De repente tomó whisky, tomó ron, ¿no? Hay que estar mínimo con una semanita, pues sin haber tomado nada, ¿no? Antes de ingresar a una operación, ¿no? Porque todos los medicamentos, todos los anestésicos, ¿no? Van a hacer que aumente el estrés en el paciente posterior, ¿no? A la recuperación. Entonces tenemos que decirle, puede haber taquicardia, ¿no? Si es un paciente que viene pues en estado de ebriedad, por supuesto que nos vamos a dar cuenta, ¿no? Pero tendríamos que decirle al paciente que se suspende la operación, ¿no? Si ha venido así, de esa manera. Salvo sea una emergencia, ¿no? Un accidente de tránsito, que vengan pues los pacientes en estado de ebriedad. Alergias, ¿no? Se averigua también si le han transfundido sangre por alguna operación de repente, si usa corticoides por algún tratamiento específico, ¿no? Si toma antibióticos, debe ser por alguna enfermedad que esté teniendo. Cardiofarmacoterapia, esto es muy importante, ¿no? Por los pacientes hipertensos, ¿no? Ahí ya se le pregunta todos los medicamentos que toman y sobre todo si toma algún anticoagulante, ¿no? Porque ya saben de que tiene que suspenderse el anticoagulante 5 días a una semana antes de que ingrese a operarse.
Evaluación física, esto es importantísimo, siempre tomamos el peso y la talla del paciente, porque los medicamentos se van a poner pues a dosis, ¿no? Por kilo de peso, ¿ya? Con todo esto y la vía aérea difícil, ¿no? Que le evaluamos, ya les voy a explicar cómo se evalúa la vía aérea. Muy bien, ¿no? Acá vemos en general pues el peso, la talla del paciente, se le toma la presión arterial, la saturación de oxígeno, ¿no? Y bueno, la respiración, ahora lamentablemente no podemos hacer demasiado porque no podemos pues acercarnos, ¿no? Al paciente. Lo mínimo que hacemos es una oximetría, ¿no? Del paciente para ver pues cuánto satura, ¿no? Y evaluamos pues sus exámenes, ¿no? Ahora no podemos acercarnos ni hacer la evaluación exacta al paciente. Bueno, los aparatos que evaluamos somos pues respiratorio, ¿no? Si es que todo, sobre todo si el paciente es asmático o ha tenido alguna enfermedad respiratoria reciente o se ha operado, también de alguna patología pulmonar, ¿no? De repente le han sacado un pulmón, un lóbulo pulmonar, entonces a esos pacientes tenemos que hacerles interconsulta con neumología, ¿no? Para evaluar bien su capacidad de reserva, ¿no? Del pulmón. A nivel cardiovascular, generalmente el cardiovascular lo evalúa ya el cardiólogo, ¿no? Como su nombre lo dice, cardiovascular, ya el paciente viene evaluado por cardiología, quienes ya nos traen pues su hoja donde está el riesgo cardiológico que tiene el paciente, ¿no? Y nos pone ahí pues la presión arterial con que lo encontró, su frecuencia cardíaca, ¿no? En el electrocardiograma se ha encontrado alguna alteración, entonces ya viene con eso a nuestro consultorio, ¿no? Para evaluarlo al paciente. Excretor, nosotros pedimos en el prequirúrgico varios exámenes de sangre, ¿no? Donde evaluamos el sistema excretor pidiendo la urea, creatinina y examen de orina, ¿no? Entonces con estos exámenes nosotros podemos evaluar la parte excretora, ¿no? La función excretora del paciente. Metabólico, generalmente pedimos la glicemia, ¿no? La glucosa, es lo que se pide también en laboratorio para que el paciente ingrese a sala. Y dentro de hematológico, por supuesto, tenemos que pedir el hemograma, donde está la hemoglobina y sobre todo el grupo sanguíneo, ¿no? Siempre tener presente el grupo sanguíneo porque si necesita por alguna razón este paciente en cirugía pasarle paquete globular, tenemos que saber el grupo sanguíneo. Dentro de neurológico, bueno, al paciente se le evalúa, ¿no? Si está lúcido, ¿no? Si responde bien, para ver de qué manera vamos a darle la anestesia, ¿no? Si son pacientes que están en algún tratamiento psiquiátrico, por supuesto, en estos pacientes hay que brindarles sí o sí anestesia general, ¿no? Sea cual sea el tipo de operación que se va a realizar. Muy bien. ¿Qué laboratorios nosotros pedimos para que un paciente ingrese a sala de operaciones? En sí, nosotros como anestesiólogos no lo pedimos, ¿no? El cirujano que ya vio a su paciente es el que pide toda la batería de exámenes, ¿no? Simplemente pone exámenes prequirúrgicos y le sale todos estos exámenes que tiene que tomarse el paciente, ¿no? Y añadido a esto, por supuesto, lo ve el cardiólogo para que dé el riesgo cardiovascular. Con todo esto es lo que el paciente ingresa a nuestro consultorio de sala de anestesia, ¿no? Que ya nosotros somos la parte final, ¿no? El filtro final, como dice. Muy bien, entonces acá se le toma el hemograma, el perfil de coagulación, glucosa, urea, creatinina, el grupo sanguíneo, el HIV, ¿no? Hepatitis, BDRL y el riesgo cardiovascular. Todos estos exámenes, desde el primer día que se toma el paciente, va a tener una duración de 3 meses. Acá también está el examen de orina, una duración de 3 meses. Es decir, que el paciente, si no ha tenido posteriormente a que se tome estos exámenes alguna enfermedad grave, ¿no? Puede utilizar estos mismos exámenes por el tiempo de 3 meses. ¿Ya? Le sirve por ese tiempo. Muy bien, esto es lo que les hablaba, ¿no? Con todas esas noticias que han pasado, creo que la última ha sido de una paciente que se ha hecho, no es una liposucción, algo así, ¿no? En un mercado. Hace poco he escuchado esa noticia, será menos de un mes, ¿no? Pero que lo hizo pues una técnica, ¿no? Una técnica en sí, ¿no? Y la paciente va a su casa, se sentía mal, ¿no? Y fallece.
¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque el riesgo quirúrgico en sí para nosotros va a tener muchos factores, ¿no? El número uno y el que evaluamos nosotros es el dependiente del paciente, ¿no? O sea, las patologías que tenga este paciente, ¿no? Cómo se encuentra el paciente, las operaciones que haya tenido, alergias, ¿no? Y esto pues nos hace ver su reserva funcional. Los factores relacionados con la cirugía, sobre todo es qué cirugía se va a realizar en el paciente. ¿No? No es lo mismo operarse de una fractura de cadera, ¿no? En un paciente adulto mayor que tenga 70, 80 años, que se opere pues un joven de 20 años, 30 años de un apéndice, ¿no? Son dos cosas muy distintas. En la fractura de cadera va a sangrar el paciente, es un paciente añoso, ¿no? En cambio, en la cirugía de apéndice que es una emergencia en sí, pero es un paciente joven, ¿no? Y es una cirugía, pues, limpia, que no va a sangrar, ¿no? Más corta, ¿no? Y no va a sangrar, ¿no? Entonces, esto va a depender también mucho, ¿no? De la cirugía que se va a realizar en el paciente. Y los factores relacionados con el entorno. Esto es prioritario, porque si uno no ve esto, de verdad es como no cuidarse o no quererse, ¿no? Cuando uno pues vaya a operarse de lo que sea, sobre todo si uno va a operarse de alguna cirugía plástica o del tabique, que hay bastantes cirugías del tabique, porque yo también doy anestesia particular afuera. Entonces, generalmente los jóvenes, pues la mayoría fracturas nasales, ¿no? Tabique desviado, párpados, ¿no? Mentón, pómulos, las inyecciones de ácido hialurónico, todas esas cositas hay, ¿no? Pero si no está un anestesiólogo ahí para que vea, para que esté a tu lado, ¿no? Porque hay que dormir un poco al paciente, hay que poner la anestesia local, ¿no? En la nariz y dormirlo, pero este paciente se puede deprimir. Todos los anestésicos deprimen el sistema respiratorio, ¿no? Desde que hacen dormir al paciente, entonces en un momento se pueden deprimir, ¿no? Y no respirar. Entonces tiene que haber un anestesiólogo siempre. Muy bien, esto va con los factores relacionados con el entorno, ¿no? La infraestructura, si van a ir a una clínica donde haya, pues, donde no haya, ¿no? Ni oxígenos, ni la infraestructura requerida, donde no hay un desfibrilador, ¿no? Que siempre tiene que haber, ¿no? Equipamiento, equipo quirúrgico y que haya un buen posoperatorio. ¿Qué significa un buen posoperatorio? Que haya, por supuesto, una enfermera especializada en posoperatorio, ¿no? Porque sale un paciente que recién se ha operado y que esté ahí un médico. De repente no un anestesiólogo, ¿no? Porque a veces es mucho pedir en clínicas pequeñas que haya un anestesiólogo en recuperación, ¿no? Pero por lo menos un médico general que sepa de vía aérea, porque en recuperación lo que se trata es el dolor y la vía aérea, ¿no? Son cirugías que recién sale el paciente, van a tener dolor de repente, y la vía aérea, porque si salen bien dormidos, el paciente se puede deprimir, ¿no? Esas dos cosas se tiene que ver en un posoperatorio. Muy bien, y con todo esto, la Sociedad Americana de Anestesiología nos ha emitido un riesgo anestesiológico, ¿no? Como dice, ¿no? La Asociación Americana nos da el riesgo anestesiológico para ver la tasa de mortalidad perioperatoria, ¿no? Y lo clasifica en números. Aquí vamos a ver en el siguiente cuadro, y esto apréndanse bien porque generalmente al doctor Inostroza le gusta poner esto en preguntas de examen. Entonces tenemos ahí el riesgo anestesiológico, ¿no? El ASA1, que es un paciente para nosotros, ¿no? Normal, saludable, que no sufre de ninguna enfermedad, inclusive que de repente es su primera operación. El ASA2 es un paciente ya con enfermedad, con alguna enfermedad, ¿no? Sistémica, moderada, pero que está en tratamiento, ¿no? Tiene su tratamiento puntual. Aquí están los diabéticos, los hipertensos, ¿no? Los dos toman su tratamiento, sus pastillas, su medicación puntual. Pacientes con obesidad son tratados como un ASA2, ¿no? Porque estos pacientes, pues obesos, tienen varias funciones un poco enlentecidas, disminuidas por la obesidad misma que tienen. Y pacientes gestantes también. En ASA3 están ya los pacientes con una enfermedad sistémica, pero un poco más severa, ¿no? Limitantes. Limita los días, ¿no? Sus días de vida en sí. Pacientes que hayan sufrido un infarto de miocardio reciente, pacientes que tengan una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Y que dependan a veces de oxígeno, o pacientes con angina.
El ASA 4 ya son pacientes con enfermedades discapacitantes, ¿no? Estos pacientes ya están discapacitados, son amenaza constante día a día para su vida. Aquí tenemos, lo más frecuente son los que sufren de insuficiencia renal crónica, ¿no? Estos pacientes que van todos los días o interdiario a hacerse su hemodiálisis, ¿no? Es lo más frecuente, están en ASA 4. En el ASA 5 son pacientes moribundos que llegan a sala de operaciones, por ejemplo, con este diagnóstico, ¿no?, de aneurisma roto. Puede ser aneurisma roto cerebral o aneurisma roto abdominal, ¿no? Aneurisma roto cerebral habré entrado yo a uno. Aneurisma roto abdominal sí he entrado a 2 pacientes, ¿no? Son pacientes que llegan ya sudorosos porque están con las funciones vitales al suelo, ¿no? No tienen presión, no hay frecuencia cardíaca, totalmente pálidos porque están sangrando por dentro, ¿no? En estos pacientes hay que poner paquete globular rápidamente. Inclusive, si no sabemos su grupo sanguíneo, tenemos que poner cualquier grupo de paquete globular, ¿no? Por supuesto, arriesgando que este paciente haga eh, algún choque, ¿no? Porque es otro grupo sanguíneo, pero tenemos que hacerlo, porque si no, este paciente se muere en el momento. ¿Ya? Yo he tenido ya así un paciente, lamentablemente el 50% de estos pacientes fallece, ya sea en sala de operaciones o en el posoperatorio, en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? No pasan a veces ni un día, ¿no? Estos 2 pacientes que tuve, uno falleció en sala de operaciones y el otro pues falleció en la UCI, ¿no? Al siguiente día nomás de sacarlo de sala de operaciones. Entonces es bien difícil, ¿no? Por eso están catalogados pues estos pacientes en ASA 5. Y el ASA 6 son pacientes ya con muerte cerebral, ¿no? Son pacientes pues accidentados, ¿no? Que igual pues los intuban, los traen al hospital, ¿no? Pero ya pues los evalúan y ven que está con daño cerebral, pero por supuesto si hay los órganos vitales todavía que están bien, ¿no? Bien oxigenados, entonces pueden ser donantes, ¿no? Por supuesto si tienen en el DNI donde dice donante y que tiene que venir también la familia a corroborar eso y afirmar, ¿no? No es simplemente que el DNI diga que es donante, sino la familia tiene que corroborar y firmar en el momento para poder donar. Muy bien, y dentro de todos estos riesgos anestesiológicos, ¿no? Por supuesto que el ASA 1 va a tener la mínima mortalidad, ¿no? Son pacientes sanos, saludables, ¿no? El ASA 2 un poco más, ASA 3 hasta el 4.3%, ya el ASA 4, acuérdense de los pacientes renales, ¿no? Un poco más. El ASA 5, que son pacientes, como les dije, que vienen para cirugía de aneurisma roto, hasta el 51% de muerte. Y el ASA 6 en sí no se cuenta, ¿no? Porque son ya pacientes que pueden ingresar como donadores. La evaluación cardiovascular, como les digo, lo hace ya el cardiólogo, ¿no? Eso ya viene a nuestro consultorio ya con nuestra evaluación cardiológica, que también la realizan con números, ¿no? Riesgo cardiovascular 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ver en un paciente estas complicaciones, ¿no? Los factores de riesgo sobre todo, ¿no? Paciente que sea hipertenso, paciente que sufre de diabetes, con dislipidemia, ¿no? O sea, colesterol, triglicéridos altos, que generalmente ese examen no lo pedimos para entrar a sala de operaciones, ¿no? Pero el paciente ya viene con ese antecedente, ¿no? Cuando un paciente sufre de colesterol alto, de triglicéridos altos, se trata, pero va a volver a tratarse, ¿no? Esa dislipidemia lamentablemente sube y baja, ¿no? Si uno no cambia su alimentación, la dislipidemia, después de 2 meses de haberse tratado, otra vez va a volver a subir, otra vez hay que tratarse y así, ¿no? Entonces hay que tratar de hacer un cambio total en nuestra alimentación. Pacientes fumadores, felizmente que el porcentaje de fumadores ha disminuido bastante, ¿no? Sedentarismo, eso también es un factor de riesgo, ¿no? Y por supuesto que sufra de otras enfermedades cardíacas, ¿no? Como la cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca crónica o enfermedades también cerebrovasculares. Todo eso nos da el riesgo
cardiovascular, ¿no? Y aquí tenemos dentro del riesgo cardiovascular lo que evalúan en sí los cardiólogos, ¿no? Primero van a hacer pues ellos una exploración, ¿no? Al paciente, auscultan pulmones, ¿no? Tienen que también escuchar los latidos del corazón, buscando de repente algún soplo. En el electrocardiograma, que siempre tienen que hacerlo, ¿no? Ahí van a ver ellos y verificar, ¿no? Si tienen algún bloqueo, si el paciente es fibrilador, si sufre de alguna taquicardia, ¿no? Entonces, el riesgo cardiovascular siempre va con la interconsulta al cardiólogo y su electrocardiograma. Y siempre el cardiólogo nos va a poner, por ejemplo, paciente que es hipertenso, ¿no? Toma tal medicamento, suspender, ¿no? Si toma anticoagulantes como la aspirina, tantos días, ¿no? Eso también pone el cardiólogo. Y nos viene aquí la evaluación cardiovascular, ¿no? Grado 1 es cuando es un paciente sano, que no sufre desde el punto cardiovascular de nada. El grado 2 están los pacientes hipertensos, ¿no? Controlados, que toman su medicamento. El grado 3 ya pacientes con enfermedades cardiovasculares que afectan grandemente. Y el grado 4 ya con enfermedades graves cardiovasculares que comprometen la vida, ¿no? Pacientes que puedan tener algún infarto reciente, ¿no? Alguna angina reciente, entonces que puedan comprometer la vida. Dentro de la evaluación respiratoria, ahora que está muy pedida, ¿no? La evaluación por neumólogo. Los factores de riesgo, por supuesto, la edad avanzada, el tabaquismo, si un paciente sufre de enfermedad pulmonar obstructiva. En asmáticos, ¿no? Mucho cuidado con los asmáticos, porque estos asmáticos, aparte de hacernos enfermedades respiratorias más rápidas, también son pacientes que si tienen alguna reacción alérgica nos van a hacer mayor problema respiratorio, ¿no? De repente nos hacen un problema de alergia de que se le hinchan los ojos, ¿no? Cuando le ponen alguna medicación, ¿no? Los párpados se le hinchan o un poco se le cierra el pecho, pero cuando son asmáticos nos hacen mayor problema pulmonar, ¿no? Ya van a empezar con los sibilantes, los roncantes, ¿no? En estos pacientes hay que nebulizarlos de repente o ponerles corticoides para que puedan salir. Evaluar si en ellos, por supuesto, en todo paciente que sufra de alguna patología pulmonar, tiene que ser evaluado por el neumólogo, ¿no? Para ver su capacidad funcional, ¿no? Ya ellos van a tomarle una espirometría funcional, ¿no? Otros exámenes y nos van a detallar exactamente qué riesgo neumológico tiene. Sobre todo si las cirugías van a ser largas, ¿no? Si van a ser cirugías largas de abdomen, ¿no? De abdomen altas, o van a hacer cirugías laparoscópicas donde el paciente tenga que estar con la cabeza hacia abajo, ¿no? Que es mucho más difícil que ese pulmón pueda ventilar bien, inclusive cuando está con máquina, con un ventilador, ¿no? Que es la máquina de anestesia con su ventilador, pero de todas maneras es mucho más difícil por la posición que tiene el paciente. Y tener mucho cuidado también con el síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Son pacientes que por momentos pues hacen apnea. Muy bien, entonces el neumólogo cuando los ve ya nos da el grado exacto de riesgo neumológico, ¿no? ¿Y por qué nosotros siempre los hacemos ver al neumólogo? Porque cuando damos anestesia general, ¿qué hacemos en el paciente? Hay que intubarlo, ¿no? Tenemos que ponerle un tubo endotraqueal a nivel de la boca, por supuesto con el paciente dormido, ¿no? Y que va a ingresar por la glotis hasta la tráquea, ¿no? Entonces, este paciente va a estar en una máquina de ventilador mecánico, entonces el pulmón tiene que estar funcionando bien. Tiene que estar funcionando bien para que luego este paciente, cuando ya salga de la anestesia, pueda ventilar poco a poco por sí solo, ¿no? La anestesia también que usamos en esos casos es la anestesia inhalatoria, ¿ya? Ingresa por el tubo endotraqueal, ingresa un anestésico, ¿no? Llamado sevoflurane, ¿no? Es uno de los tipos que se usa de anestesia general, porque también ya usamos la anestesia puramente endovenosa, ¿no? Con el propofol y el remifentanilo, ¿no? También es pura anestesia endovenosa, ¿no? De las dos maneras nosotros podemos dar, ¿no? Pero el paciente en sí, cuando es anestesia general, tiene que estar intubado. Muy bien. ¿Qué nos van a determinar? Si el paciente, por supuesto, sufre de alguna enfermedad pulmonar, ¿no? De alguna enfermedad obstructiva como el EPOC. También evalúa, ¿no? Si ha sido fumador, si es obeso, ¿no? La obesidad también nos da una poca de dificultad para poder ventilar, ¿no? En la persona.
Estudio de rayos X, generalmente si el paciente tiene algún antecedente, ¿no? De alguna neumonía, derrame anterior, ¿no? O si es un paciente de repente que ya sabe, ¿no? De que tiene alguna alteración en la tráquea. Yo he tenido un paciente pequeño de 1,50 m, ¿no? Con un poco de joroba y tenía una desviación en la tráquea, ¿no? Bien difícil en esos pacientes para intubar, y en estos pacientes sobre todo tenemos que tener pues todo listo para una intubación difícil, ¿no? Desde los exámenes de rayos X para visualizar la tráquea y tener todos los implementos necesarios en sala de operaciones para poder intubarlo. Pero si es alguna, de repente su cirugía es una cirugía de la cintura hacia abajo, ¿qué es lo prioritario en este paciente? No agarrar vía aérea, sino anestesia regional, ¿no? Que vaya de la cintura para abajo y listo. Con eso ya se haría la cirugía. Pero si tiene que ser anestesia general, tener todo lo necesario para que este paciente pues se le pueda intubar, ¿no? Muy bien. Aquí vemos a una paciente, bueno, el médico la está evaluando, ¿no? Para ver si tiene una vía aérea difícil. A la vista se ve que no, ¿no? Y extiende bien el cuello, ¿no? Esta es la distancia, como ven acá, tiromentoniana, ¿no? De la tiroides hacia el mentón, más de 6 centímetros. La apertura oral tiene que ser mayor de 4. La movilidad cervical 80 grados, ¿no? La angulación, o sea que extienda bien. Bueno, si pesa más de 110 kilos, nosotros ya podemos predecir un poquito, ¿no? Que sea una vía aérea difícil, ¿no? Generalmente en los obesos son vías aéreas difíciles. O cuando tiene, por supuesto, el antecedente de vía aérea difícil. Esta es otra escala, igual, ¿no? Para acceder a la vía aérea difícil, ¿no? Lo importante es que de la tiroides hacia el mentón no tenga más de 6 centímetros, ¿no? Que hiperextienda bien. Podemos ver acá, por ejemplo, miren, una vía aérea difícil, ¿no? Y acá en la figura de abajo vemos cómo está el paciente, ¿no? Obeso, miren el mentón acá, ¿no? La papada, ¿no? Entonces un poco difícil para intubar a este paciente, ¿no? Si tiene una boca pequeña, más todavía, con mayor razón, ¿no? Como ven acá, en este dibujo de arriba, nosotros le decimos al paciente que abra la boca y saque la lengua. Lo que tenemos que ver siempre es la úvula, ¿no? Tenemos ahí la campanita dentro. Eso es lo que tenemos que ver. Si vemos la campanita, no hay mayor problema. Pero si no la vemos, como acá, con este riesgo 4 Malampati, va a ser una intubación difícil. ¿Ya? Esto va a ser una intubación difícil cuando ya no vemos la campanita. Muy bien, paladar estrecho, cuello corto, ¿no? Si no puede tocar el tórax con el mentón, ¿no? O son pacientes pues que tienen apnea del sueño, ¿no? Y pacientes que se pueden deprimir rápidamente, ¿no? Hacer depresión respiratoria. Esto es lo que les mostraba en el anterior dibujo. Esta es la escala de Malampati para ver vía aérea difícil, la clase 1 o 2, donde ven aquí la campanita, todavía es una vía aérea fácil. Ya la clase 3, 4, que no la vemos, ya ingresa como una vía aérea difícil, ¿no? Que ya va a ser mucho más difícil para intubar a estos pacientes. Endocrinológico, en los pacientes diabéticos, lo que se le pide sobre todo es la glucosa, ¿no? Glucosa tempranísimo, 6 de la mañana, ¿no? Y dentro de los exámenes preoperatorios también está indicado la glucosa. Así es que siempre va a haber una glucosa en estos pacientes. ¿Y por qué nosotros queremos controlar la glicemia? ¿No? Un paciente tiene que entrar con una glicemia adecuada. Si son pacientes diabéticos, los diabéticos no van a tener una glicemia controlada, ¿no? A pesar de que tomen su medicación o que les inyecten insulina subcutánea. Generalmente estos pacientes están en 120, 130, entrado a pacientes hasta con 170 de glucosa. Lo que permitimos para que ingresen a operación es hasta 180, lo máximo, ¿no? De glucosa. Generalmente lo normal es de 70 a 110, ¿no? De la glucosa. Pero nosotros ya pues tratamos de ponerle pues su insulina, ¿no? Posterior. ¿Y por qué queremos nosotros que tengan una glucosa en su nivel? Como ven acá,
¿no? Se relaciona con estos pacientes diabéticos con una menor cicatrización de la herida, ¿no? Entonces, estos pacientes van a tener un porcentaje más alto de que las heridas se les infecten, porque no van a cicatrizar, no van a cerrar como debe de ser, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con una glucosa alta, ¿no? Va a tener estos pormenores en el posoperatorio, ¿ya? Puede infectarse más, como les digo, va a tener una menor tendencia a que se coagule la sangre, o sea, puede sangrar más. Entonces, he aquí la importancia que tiene que tener, ¿no? Que estos pacientes entren con una glucosa debida. Bueno, dentro de lo que es sistema excretor, nosotros vemos el examen de orina y la urea y creatinina. Ya, ahí es lo que vemos generalmente porque todos los medicamentos que ingresamos pues son excretados a través de la orina. Y todos los pacientes que entren a sala de operaciones van a tener un consentimiento informado. ¿Ya? Todos los consentimientos informados que tenemos están todos los tipos de anestesia, ¿no? Anestesia general, anestesia epidural, raquidia, pacientes que van a entrar a sedación o bloqueos, ¿no? Tenemos todos los tipos de anestesia para que el paciente firme, por supuesto explicándole antes en el consultorio, ¿ya? Pero no podemos poner una anestesia si es que el paciente no ha firmado. Inclusive hay pacientes que han firmado, por decirles, por anestesia general y en el momento, ¿no? En la evaluación previa que se hace al paciente ya cuando está por entrar a la sala de operaciones, se han echado para atrás, ¿no? Han dicho, no, ya no quiero que se me duerma, ¿no? Quiero que se me ponga el otro tipo de anestesia, ¿no? Si se puede hacer la cirugía también con otro tipo de anestesia, no hay problema, ¿no? Se le puede hacer firmar otra vez el consentimiento y que ingrese. Por ejemplo, si es una cirugía de rodilla, tranquilamente se puede hacer con anestesia regional, ¿no? La inyección a nivel de la columna lumbar. O también durmiéndolo, ¿no? De las dos maneras, ¿no? Eso ya va a depender del paciente y de lo que se le explique. Aquí podemos ver los consentimientos, ¿no? Como hay que tener que firmar atrás. Aquí podemos ver el de anestesia epidural, ¿no? Inclusive hay un dibujo donde se le explica a qué nivel se le va a inyectar el anestésico, ¿no? Cómo debe de estar él. Y acá está el ayuno que debe de tener, las condiciones mínimas con que debe de entrar el paciente, ¿no? Un ayuno mínimo, bueno, el aseo personal, ¿no? El paciente tiene que venir, por supuesto, limpio. Ayuno mínimo de 2 horas para líquidos claros, ¿no? O sea, agua pura, leche materna 4 horas y sólidos sí 8 horas, ¿no? El ingreso a centro quirúrgico debe ser 1 hora antes mínimo de la operación, ¿no? Al preoperatorio antes de ingresar a sala de operaciones para que le hagan otra vez la entrevista, tanto el médico anestesiólogo como la enfermera. Y ahí se le canaliza pues la vía endovenosa también. Historia clínica, hay que ver otra vez la historia clínica que esté completa con todos los exámenes de laboratorio y su riesgo quirúrgico cardiovascular. Ya en sala de operaciones, bueno, ya canalizada la vía endovenosa, ¿no? Trasladamos al paciente pues en la camilla que se encuentra a la mesa quirúrgica, ¿no? Las mesas quirúrgicas son unas mesas duras, rígidas, ¿no? Pequeñísimas, donde ingresa exactamente el cuerpo del paciente, ¿no? Es para una altura máxima de 2,20 m, más o menos las mesas quirúrgicas que han ingresado ahora, 2,20 m, y de ancho, si es el mismo ancho, cuando son pacientes obesos, hay que tratar de fajarlos bien y amarrarlos bien para que puedan estar exacto en la mesa, ¿no? Es un poco difícil cuando son, por ejemplo, cirugías ahora bariátricas que se hacen en obesidad mórbida, ¿no? Hay que fajar bien o amarrar bien al paciente para que estén exactos en la cama, en la mesa quirúrgica. Y se monitoriza pues las funciones vitales, ¿no? Para nosotros lo prioritario, la frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de O2, temperatura y por supuesto el monitoreo cerebral, ¿no? Ahora estamos monitorizando bastante y es como si fuera pues monitorizar la saturación de oxígeno, el monitoreo cerebral. Y se brinda la anestesia ya firmada, ¿no? Nosotros, por supuesto, vamos a estar en todo el transoperatorio hasta el final de la cirugía y hasta que pasemos al paciente a la unidad de recuperación, donde hay otro anestesiólogo, otra enfermera, otro técnico que va a cuidar del paciente.
Acá tenemos una pequeña sala de operaciones, ¿no? La mesa quirúrgica, las cialíticas, ¿no? Para la luz. Acá al fondo, bueno, todo el material que es para el anestesiólogo, ¿no? En estas cajonerías, la máquina de anestesia, el monitor, ¿no? Y tenemos para el lado izquierdo siempre, acuérdense de que debe haber un desfibrilador. Eso no hay que olvidarse. Generalmente por cada 4 salas debe haber un desfibrilador. Bueno, eso es lo adecuado, ¿no? Pero hay que tratar de tenerlo. Si tenemos, las salas pequeñas generalmente tienen siquiera 2 salas, ¿no? Entonces tener un desfibrilador a la mano, ¿no? O que la sala de operaciones esté al lado de shock trauma o de unidad de cuidados críticos, ¿no? Para que sea cercano donde esté el desfibrilador, ¿no? De repente esas 3 unidades utilizan solo uno, entonces para que estén más cercanos, por lo menos. Bueno, hay que canalizar la vía, como les dije, ¿no? Siempre es prioritario eso, es lo primero. Y están pasando aquí ya al paciente a la cama quirúrgica, ¿no? Si el paciente no puede movilizarse, pues entre todos tenemos que pasarlo. Si el paciente se moviliza, pues se puede pasar solo, ¿no? A la cama. Y acá están las funciones vitales que se le tiene que poner al paciente, ¿no? El electrocardiograma, la oximetría, la capnografía, en este caso ya cuando el paciente está intubado, ¿no? Con anestesia general, por supuesto, ¿no? Nosotros vemos la capnografía que nos indica la inspiración y la expiración, ¿no? Es así la figura como se ve en la capnografía, la presión arterial acá y aquí tenemos la temperatura. La temperatura también es algo que debe tomarse. A veces no muchos toman la temperatura del paciente, sobre todo ahora que por la organización de seguridad que tenemos, ¿no? De la Asociación Americana, nos dice que debemos de estar con una temperatura de 19 a 20 grados, ¿no? En sala de operaciones. Y es bien frío, el paciente se congela dentro de sala de operaciones, por supuesto hasta que se duerme, ¿no? Ya cuando duerme pues no siente nada, pero para eso tenemos las mantas que son abrigadoras, ¿no? Mantas térmicas para calentar al paciente. Aquí podemos ver que ya el paciente está dormido, lo está oxigenando, está ventilando, porque ya les dije que el paciente con anestesia general hay depresión respiratoria, no ventila, entonces nos estamos preparando ¿para qué? Para intubar al paciente, ¿no? Paciente dormido tenemos que intubarlo. Y toda esta evaluación se hace pues para no pasar de esto, ¿no? Para que no se nos complique la vida cuando estemos por intubar un paciente, ¿no? La evaluación preoperatoria es obligatoria. Si no hay esto, el paciente no entra a operarse, ¿ya? Y no queremos este porcentaje de muertes que puede haber dentro de sala de operaciones, ¿no? Y sobre todo por incapacidad de manejo de la vía aérea. Nosotros como anestesiólogos tenemos bastante conocimiento en el manejo de la vía aérea, pero tenemos que estar preparados, ¿no? No es en tener todo el conocimiento, sino también en tener todos los materiales necesarios en el momento. Aquí tenemos también a un niñito, a los niños, todo es anestesia general, ¿no? Todo es anestesia general. A veces los papás dicen, ¿va a ser como anestesia local? No. A un niño no se le puede poner anestesia local, no va a colaborar, ¿no? Entonces a los niñitos hay que dormirlos. Generalmente es anestesia general inhalatoria en los niños, ¿no? Con este anestésico llamado Seborane, ¿no? Que tiene un olor como manzana y se le pone la mascarita y va durmiéndose rapidito, ¿no? En menos de un minuto ya está dormidito el niño. Y lo otro, pues, es un ejemplo acá de la anestesia epidural, ¿no? La paciente ya está con anestesia, la anestesia es solo de la cintura hacia abajo, ¿no? La van a operar en este caso del ombligo, pero ella está despierta, ¿no? Puede estar despierto el paciente, ¿no? Si lo desea, también le podemos poner algo para que duerma un poquito, pero en sí se le dice su nombre y se despierta. Muy bien. La Joint Commission es una comisión de seguridad en el paciente. Desde lo que pasó hace algunos años de que en el Hospital Sabogal amputaron una pierna, la pierna no correcta, ¿no? En un paciente, ¿no? Un paciente diabético. De repente al final tenía que amputarse las 2 piernas, pero en ese momento amputaron la pierna que no debía ser, ¿no? Llega esta asociación americana, que es la Comisión de Seguridad, ¿no? Con experiencia en acreditación sanitaria a nivel mundial. Entonces, ahora todos los hospitales, clínicas, pues del Perú y de varios países, porque esto es a nivel internacional,
está haciendo lo necesario para acreditar, ¿no? Para ser acreditado por esta comisión. ¿Ya? Y se hace varias maniobras, varias cositas que tiene que hacer cada clínica para que nos acredite, ¿no? Muy bien. ¿Y qué tenemos que hacer? Chequear. Todo es chequear antes al paciente, antes que ingrese a sala de operaciones. Por ejemplo, en nuestro caso, a la entrada nomás vemos en una hoja, ¿no? La identidad del paciente, de qué se le va a operar, qué se le va a hacer, si tiene los consentimientos listos, la localización quirúrgica, o sea, si le van a operar de la pierna derecha, el cirujano tiene que haber, con un lapicero indeleble, ¿no? Haber marcado esa pierna o esa rodilla, ¿no? O la zona que va a ser operada, ¿no? Antes de que ingrese a sala de operaciones. Ahora se hacen todas estas cosas. Al menos, bueno, en la clínica Ricardo Palma, donde trabajo, pues ya estamos acreditados. Este año en enero vienen otra vez, ¿no? Para acreditarnos. Esperemos pasar, pero estamos en todo ese chequeo ahora. Estos meses estamos a full con todo esto del chequeo, ¿no? Del checklist por la Joy Commission que ya viene. Preguntarle, por supuesto, las alergias que tiene el paciente, ver si hay dificultad en la vía aérea, ¿no? Si nosotros sabemos que es un paciente con dificultad, tenemos que tener ya todos los equipos listos, ¿no? Si hay pérdida sanguínea, más o menos, cuánto va a sangrar, ¿no? Y si tiene paquetes disponibles, por supuesto, ¿no? Paquetes globulares disponibles. Muy bien. Cuando estamos en sala de operaciones, ya con el paciente ya anestesiado, ya con todo listo para que el cirujano realice la primera incisión, los miembros se tienen que presentar, ¿no? Los miembros del equipo, ¿no? El anestesiólogo, los cirujanos, la técnica, la enfermera instrumentista, todos nos presentamos, ¿no? Y comenzamos, pues, por supuesto, la operación, ¿no? El cirujano otra vez nos dice dónde va a operar, cómo se llama el paciente, recién se empieza la operación. ¿Ya? Ese es el chequeo que se hace con el paciente. Muy bien. Ya este es el chequeo posterior al paciente, ¿no? Si al final de la cirugía algún instrumento no funcionó, ¿no? Algún paso crítico, todo esto también se pone, ¿no? Y en el chequeo final. Si se le ha puesto al paciente antibióticos, ¿no? Si necesita imágenes. Todas estas hojitas tenemos nosotros, la enfermera y la técnica en sí. Bueno, nosotros también tenemos nuestra parte ahí. Ir rellenando estas hojas antes de salir, por supuesto, ¿no? De sala de operaciones. Ya cuando termina la operación, el paciente pasa a recuperación, donde va a estar un tiempo mínimo de 2 horas. Por supuesto, ya el paciente va a estar ya despierto, ¿no? Un poco medio adormitado, ¿no? Pero ya va a estar despierto y va a tener que ir a recuperación a descansar, ¿no? Posteriormente, a las 2 horas o 3 horas que se quede en recuperación, pasa a su habitación. Por supuesto, sin dolor, ¿no? El paciente pasa despierto y sin dolor. Esta es la unidad de recuperación, son camillas, ¿no? Una tras otra, separadas por una cortina, donde hay un monitor y también oxígeno empotrado, porque son pacientes que recién han salido, si están dormidos todavía hay que seguir oxigenándolos y visualizándolos, ¿no? Porque estos pacientes nos pueden hacer depresión respiratoria también, ¿no? Saliendo de sala. Aquí tiene que estar un anestesiólogo, una enfermera y una técnica. Muy bien. Preguntas que tengan, algo que les haya quedado en duda para poder compartirles. A ver, Jenny, sí te escucho. Buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Doctora, si tenemos a un paciente que tuvo un accidente de tránsito y este paciente está en estado de ebriedad y necesitamos realizarle una laparotomía de emergencia por diagnóstico de abdomen agudo, en ese contexto, ¿cómo haríamos con la anestesia? ¿Le bajamos la dosis del anestésico para evitar los efectos secundarios posteriormente? ¿O cómo? El paciente tiene que entrar de todas maneras, ¿no? Porque es una emergencia. De todas maneras hay que darle anestesia general, hay que intubarlo. El riesgo que puede tener es de que este paciente haga taquicardia, ¿no? Haga presiones altas,
y ya tendríamos nosotros que manejarlo con los anestésicos necesarios para disminuir esta taquicardia. De repente no solo anestésicos, ¿no? Sino medicamentos de tratamiento cardiológico, ¿no? Podemos ponerle una infusión de amiodarona que nos va a disminuir un poco esta taquicardia. Y respecto a la presión arterial, sí, con los medicamentos anestésicos que tenemos podemos ir bajando, ¿no? Pero estos pacientes son así, hacen un estrés farmacológico, ¿no? Por todo lo que han tomado, ¿no? Nos pueden llegar hasta hacer una parada cardíaca. Yo tuve un paciente así, ¿no? Que vino de emergencia, ¿no? Con todo el olor, pues, a que habían tomado, pues, ¿no? Pero tuvimos que ingresar porque eran pacientes que tenían fracturas torácicas, ¿no? Que había perforado pulmón, varias fracturas, así que igualito teníamos que entrar. Felizmente no pasó a mayores, pero estos pacientes sí ingresan bien taquicárdicos, ¿no? Y con la anestesia aumenta más, aumenta más. Pero hay que tratar de poner medicamentos de tratamiento cardíaco, ¿no? Como la miodarona, que nos ayuda bastante en disminuir esta frecuencia cardíaca. Pero tiene que entrar el paciente, pues cuando son cirugías electivas, ¿no? Que uno busca la fecha indicada para operación, hay que decirle pues al paciente, ¿no? No debe de tomar alcohol, ¿no? Por lo menos 5 días hasta una semana, si es necesario, ¿no? No debe de tomar ingesta de alcohol, porque hay algunos pues que toman su vino pues cada noche, ¿no? Están ahí siempre ya con una vida de esa manera, ¿no? Pero hay que tratar de decirles. Tuve así un paciente yo, ¿no? Fumador, tomaba todos los días y fumaba todos los días, ¿no? Y tenía que operarse de todas maneras porque tenía una hernia inguinal inmensa, ¿no? Entonces tenía que ingresar a operarse. Esperemos pues que haya seguido las indicaciones, ¿no? Ya no lo vi al paciente, habrá entrado con otro anestesiólogo, pero tuvo que operarse sí o sí, ¿no? Entonces uno da las indicaciones si son cirugías selectivas y si son cirugías de emergencia, ya tiene que ingresar el paciente y lo que tenemos que hacer nosotros ya es el tratamiento, ¿no? Intraoperatorio. Muy bien, Jenny. A ver, la otra semana dicta la clase ya el doctor Cruz. Bueno, nos vemos con el siguiente grupo el otro martes. Yo tengo el número del delegado, voy a mandarles al grupo que estuvo ayer, no sé si el delegado me puede ayudar, que hicimos la práctica ayer, para mandarles el video de la alumna de cómo hacer el trabajo del video de anestesia local, ¿no? Porque en sí ese es el trabajo que tienen que hacer ustedes para su nota. ¿Ya? Entonces le voy a mandar ahí al WhatsApp estos videos para que ustedes tomen como molde, ¿no? Con el primer grupo sí lo han hecho muy bien. Les pasé, ¿no? El video de anestesia local y de la alumna también y creo que lo hicieron muy bien. Al menos he visto todos los videos que me han mandado y están muy buenos. Ya esperemos que sigan así para la buena nota. Muy bien. A ver, Edson, sí te escucho. Acá estás. Dime, Doctora, Edson. ¿le va a pasar las diapositivas a su delegado de grupo? O sea, de esta semana o a mí. No, yo tengo tu número. Le pregunté al doctor Ah, Inostroza por tu número ayer y me lo dio. Entonces, está bien, te doctora. escribo y te lo paso, ¿no? O si no, me mandas tu correo y ya te lo mando. Para Está que bien, lo doctora, tengan de molde, ¿no? por mi número está bien. Sí, porque Muchas gracias. ayer los puse en el Blackboard, ¿ah? Están también todos los videos ahí en el Blackboard, pero no sé si es que podrán verlos o no, ¿no? Un poco quedé preocupada en esa parte, ¿no? Porque tampoco ayer el doctor Cruz de repente no pudo hacer el video de obstrucción de vía aérea, entonces para mandarte o si no, ¿no? Para que los tengan. Para todos los grupos, pues, ¿no? Para todos los grupos en sí. Te escribo el WhatsApp entonces. Sí, doctora, muchas gracias. Ya, ok. Muy bien, pues si no hay más preguntas, gracias por la atención. Eso sería todo. Y hasta la otra semana con el otro grupo de prácticas, ¿no? Hasta el otro martes. Gracias, hasta luego.